Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo curso anual, curso Newman 2024, que con la ayuda del Señor vamos a realizar también a lo largo de este año. Se les ha entregado a todos ustedes el programa, si alguno no lo tiene, lo pide, con unas estampitas también del Cardenal Newman, si es que ustedes no tienen, y si no también para que difundan la devoción a este gran sabio que selló su sabiduría con el ejemplo de su vida, que es lo más importante, porque hablar muchas veces es más fácil que vivir lo que hablamos y lo que enseñamos. Y en Newman tenemos justamente nosotros a alguien que ha sellado con el testimonio de su vida las palabras que enseñaba. Como lo vamos a ir viendo a lo largo del año, este curso es continuación del curso del año pasado y me animaría a decir también continuación de los cursos de los años anteriores. Es decir, acá vamos a encontrar como una síntesis de lo que hemos aprendido de Newman sobre los principios del cristianismo. Vamos a tener una síntesis también sobre lo que él enseñó sobre el desarrollo de la doctrina cristiana y con muchísima relación con el tema del sensus fidelium que vimos el año pasado. El tema de este curso, como lo tienen ustedes en el programa, es la infalibilidad pontificia, un tema que Newman estudió especialmente y que yo creo que todos tenemos urgencia de conocer, de valorar, de reflexionar sobre esta importante enseñanza que Newman nos da. Como ustedes se podrán dar cuenta, se trata de un tema eminentemente eclesial. Es un tema que hace referencia directa a la Iglesia, porque no vamos a hablar sobre los atributos divinos, no vamos a hablar sobre el dogma de la Santísima Trinidad, no vamos a hablar sobre el dogma cristológico o mariano, sobre el cual hemos hablado en otros cursos, sino que vamos a tocar un tema eminentemente eclesial, como fue el tema del año pasado. Es un tema eminentemente eclesial, es decir, un tema que tiene relación directa con lo que es la Iglesia y en este caso con el que es el pastor supremo de la Iglesia, el romano pontífice, y una cualidad, un privilegio, una gracia particular que la providencia le ha concedido, como es la infalibilidad, que se definió como dogma en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Para Newman, el tema de la infalibilidad del Papa y de la Iglesia, infalible significa que no puede fallar, que no puede equivocarse, es un atributo, diríamos, negativo, ¿no? Infalible, es decir, que no se equivoca. Para Newman este tema de la infalibilidad del Papa, del magisterio de la Iglesia y de la Iglesia en general, no era un tema nuevo para él. Él siempre lo consideró, incluso ya desde su época anglicana. Bueno, como ha pasado un poco con todos los temas que Newman desarrolló, empezaron a desarrollarse en su época anglicana y encontraron un perfecto desarrollo en su época católica. Es un tema que, por supuesto, él
lo aceptó y lo incorporó cuando se convirtió, es clarísimo. Pero no le era un tema ajeno. No le era un tema ajeno. Y esto es importante decirlo, porque él siempre identificó al cristianismo como una religión revelada. Eso él lo incorporó, lo asimiló cuando fue su primera conversión, cuando tenía 15 años, y como él dice, es una certeza que no lo abandonó jamás. Es decir, en el mundo y en el espectro de las religiones, el cristianismo se distingue netamente de todas ellas, porque las religiones que han existido en la historia y en el mundo son los intentos, los esfuerzos humanos de llegar a Dios. En cambio, en el cristianismo es Dios el que viene a nosotros y es Dios el que nos revela a nosotros su misterio íntimo y su plan de salvación. Justamente por eso, por ser un mensaje divino y revelado, Newman siempre entendió que se trataba de un mensaje infalible. Además, leyendo el Evangelio y leyendo las cartas apostólicas, él encontraba esa enseñanza. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, entre otras palabras sublimes que él dijo. Sin embargo, cuando él se convirtió, si bien ya él tenía esta certeza, cuando él se convirtió, la infalibilidad de la Iglesia pasó a formar parte de su credo. En el libro que él escribió para convertirse, que es el que hemos estudiado hace unos años, El desarrollo de la doctrina cristiana, tiene justamente una parte importante del libro que se refiere justamente a eso, porque no hay desarrollo de la doctrina cristiana si no hay infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Ya lo hemos estudiado ese tema, no voy a decir más que esto. Después, cuando él publicó su libro más famoso, el que le dio más notoriedad, que fue la defensa de su vida, la apología pro vita sua, también tiene allí un capítulo que él lo dedica especialmente a este tema, quizás más autobiográfico, explicando cómo él, al hacerse católico, incorporó esta gran verdad. Después lo trató especialmente al tema cuando se planteó en Inglaterra el grave problema de la restauración de la jerarquía católica. No voy a hablar mucho sobre este tema, sería muy largo, pero simplemente decir que después de la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica en el siglo XVI, en Inglaterra no existía una jerarquía al modo como existe en otros países católicos. Es decir, el Papa, en acuerdo con la corona inglesa, en el año 1850 restauró la jerarquía católica en Inglaterra, es decir, se crearon las diócesis, se nombraron los obispos, etcétera, etcétera. Eso provocó una serie de manifestaciones contrarias, una especie de conmoción en Inglaterra porque consideraban como que la Iglesia Católica de la que ellos se habían separado hacía 4 siglos volvía de vuelta a la isla.
Bueno, con motivo de eso, Newman pronunció toda una serie de conferencias que, si Dios quiere y nos ayuda, vamos a traducir con los profesores de inglés de la Escuela de Inglés de nuestra universidad por primera vez al castellano. Les pido oraciones por este proyecto para que encuentre la aprobación de las autoridades de la universidad y en breve podamos tener este libro en castellano, que es considerado la mejor obra de Newman. Allí Newman volvió a defender este gran principio de la infalibilidad. Y sobre todo, lo defendió en el texto que vamos a estudiar a lo largo de este año, la famosísima Carta al Duque de Norfolk. ¿Qué es esta? Está publicada en castellano, se publicó una primera traducción en el año 1996, hecha por dos estudiosos, dos newmanianos de la Universidad de Navarra, en España, el padre José Morales, que es quizás uno de los más grandes newmanianos de España, y Víctor García, ya se los digo bien, García Ruiz. Después, en el año 2022, Víctor García Ruiz hizo una nueva traducción de este texto. Y esa traducción, que es más completa porque agregó algunas cosas, ustedes lo podrán ver, esa traducción se encuentra en PDF en Internet. Lo pueden pedir ustedes al libro, lo pueden pedir por las plataformas que hay en Internet. Pero bueno, tiene un costo aproximado de 20 euros, serán unos 20.000 pesos, y quizás con todas las gastos de envío serán unos 30.000. Bueno, gratis lo tienen ustedes en PDF, lo pueden leer en Internet, y ese es el texto que vamos a analizar. Yo no se los voy a dar a ustedes al texto porque existe la publicación, existe la traducción y ustedes la pueden conseguir por Internet. Y después ya ustedes sabrán, digamos, cómo hacer. En ese texto, Newman defiende particularmente este tema de la infalibilidad. Vamos un poco al contexto histórico de esta carta y de la definición de la infalibilidad pontificia, porque es importante tenerlo en cuenta y es importante para comprender lo que Newman dice en esta carta, porque es quizás un poco el problema que pasa con la doctrina de Newman y que siempre pasó con la doctrina de Newman. Se la saca de contexto y no se la termina de entender. Eso ha pasado sobre todo con los teólogos y estudiosos latinos, porque los ingleses lo entienden un poco mejor. Bien, tenemos que situarnos en los años previos a 1870, cuando comenzó a prepararse la definición de la infalibilidad pontificia. Ya desde el año 1864, el Papa Pío IX, el Papa de ese momento, expresa su voluntad de convocar un concilio ecuménico. El año 1864 es un año muy particular para ellos y para nosotros. Para nosotros, porque es el año de la fundación de esta iglesia. San José se fundó en 1864. Este año se cumplen los 160 años de su fundación. Digo para que la fecha les quede un poco en la mente.
1864 es el año en que Newman publica su famosa Apología Pro Vita Sua, que lo sacó del ostracismo en el que había quedado después de publicar el texto que estudiamos el año pasado, sobre la consulta al pueblo, a los fieles, sobre cuestiones de doctrina. Acuérdense, yo les comenté el año pasado cómo ese texto a Newman le trajo la denuncia a Roma y el disgusto tremendo de quedar como a un lado, como postergado por considerarlo a él como hereje. Tan luego Newman, ¿no? Bueno, él sale de ese ostracismo en el que había quedado en el año 1859 con la publicación de este texto, la Apología Pro Vita Sua, que es un texto que a todos les recomiendo leer si quieren conocer a Newman. Siempre se dice que es el primer libro de Newman que hay que leer si uno realmente quiere conocerlo. Hay muchas traducciones y es fácil de conseguir incluso en la Argentina. Bien, el Papa expresa esta iniciativa de querer convocar un concilio ecuménico, lo cual llamó mucho la atención porque el último concilio ecuménico había sido el del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, que había dado como las normas, diríamos casi definitivas, para la vida de la Iglesia, y siempre se pensaba que no hacía falta otro concilio ecuménico. Sin embargo, el Papa Pío IX vio la necesidad de convocar otro concilio ecuménico que tratara muchos temas que habían quedado pendientes después del gran hecho histórico que marcó un antes y un después, y que también nos incluye a nosotros hoy, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un cataclismo universal que afectó no solo a Francia, sino al mundo entero, y que tuvo tremendas consecuencias. También afectó a la Iglesia. Y ese golpe lo resintió la Iglesia, sus papas y particularmente el Papa Pío IX. Él se dio cuenta de lo que había provocado este gravísimo golpe, esta gravísima revolución que fue la Revolución Francesa. Entonces, él vio la necesidad de que la Iglesia enfrentara ese asunto desde lo doctrinal y desde lo político también, porque todo había quedado dado vuelta. El Papa en esa iniciativa dejó entrever que podía tratarse el tema de la infalibilidad, sobre todo teniendo en cuenta el gravísimo relativismo que había implantado la Revolución Francesa, las ideas, digamos, de la Revolución Francesa. El Papa veía como necesario volver a plantear el tema de la verdad y el tema de la verdad revelada. Había frente a este asunto dos posturas encontradas que se dieron cita en el Concilio Vaticano I y también se daban cita en la Inglaterra de estos años. Había dos posturas muy bien marcadas, que les podemos dar nombre incluso. Estaba la postura que se llamaba galicana, el famoso galicanismo, y estaba la postura ultramontana,
el famoso ultramontanismo. ¿Qué significan estos nombres? El galicanismo era y es una herejía que nació en Francia, de ahí su nombre, las Galias, galicanismo, lo galicano, que postulaba un manejo de la Iglesia por parte del gobierno. Cuando surgió era la monarquía, después fue la república o el Estado, que son terminologías nuevas, digamos. Era un intento que se llevó a cabo incluso en algunas naciones europeas de que el gobernante tuviera en sus manos el manejo de la Iglesia. Por supuesto que fuera el gobernante, el monarca o el que fuera, el que nombrara a los obispos y el que controlara y quizás dirigiera todas las cosas referentes a la Iglesia. Es decir, que los obispos y los pastores de la Iglesia pasaran a ser como funcionarios del Estado. En Francia se llamó galicanismo, en Austria se llamó josefinismo, por el famoso emperador José II, hijo de la emperatriz María Teresa, que dicen al menos las crónicas históricas que determinaba también cuántos candelabros había que poner sobre el altar al momento de celebrar la misa. No sabemos si es verdad o no, pero grafica un poco esa idea del galicanismo, o sea, de manejar todas las cosas referentes a la Iglesia. Como dicen, se non è vero, è ben trovato. Bien. Por otro lado, estaba la postura contraria de aquellos que defendían la libertad de la Iglesia, la autonomía de la Iglesia y por lo tanto la autonomía de Roma. Y como Roma queda en la península itálica y como la península itálica queda del otro lado de los montes, es decir, del otro lado de los Alpes, por eso los que defendían a la Iglesia y al Papa fueron llamados los ultramontanos, porque defendían al que estaba del otro lado de los montes. Pero no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. También detrás de esa postura ultramontana había un error. Y detrás de esa forma, digamos, de entender la Iglesia, también había un error. Y el error, podríamos decir nosotros, que consistía en un agigantamiento, si existe la palabra, agigantar, engrandecer la figura del Papa. Justamente la postura opuesta al galicanismo. Quizás surge por el galicanismo y cuando se produce una reacción, a veces la reacción también es equivocada. Y quizás es lo que pasó aquí. Sobre la explicación del ultramontanismo, yo no me voy a poner ahora a dar teorías. Hay muchas teorías, hay muchos estudios sobre esto y hay mucha bibliografía muy interesante. Muy interesante. Incluso hay distintos pensadores que ahora con las redes y sobre todo en algunos canales de YouTube han preparado interesantes programas sobre este tema. No quiero recomendar algunos en particular porque no quiero empezar con la polémica en la primera charla. Pero sí quiero decirles que es un tema
no fácil. No fácil. Muchos consideran que como la Revolución Francesa fue galicana, y fue absolutamente galicana, el Estado francés controló con todas sus fuerzas a la Iglesia Católica. Los que conocen un poco de historia, no hace falta que yo les dé detalles, la constitución civil del clero, el juramento de los clérigos, etcétera, etcétera. Entonces, justamente como la revolución fue profundamente galicana, se creyó que para oponerse a todos esos errores y herejías de la Revolución Francesa, la postura correcta era la postura ultramontana. Muchos ven acá parte de la historia de los jesuitas, es otra teoría. Ustedes saben que los jesuitas fueron suprimidos antes de la Revolución Francesa y muchos consideran que es un antecedente de la Revolución Francesa. Cuando pasada la hecatombe, cuando pasado el tsunami, cuando pasada semejante revolución, los papas también reflexionaron sobre el tema. Ustedes saben que es rehabilitada la Compañía de Jesús. Son rehabilitados los jesuitas. Y muchos ven en el ultramontanismo como la puesta en práctica de lo que los jesuitas llaman el cuarto voto, que es lo que los caracteriza o caracterizaba, digamos. Porque, como toda orden religiosa, hacían los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Pero los jesuitas agregaron el famoso cuarto voto de la obediencia absoluta y total al romano pontífice, al papa. Y muchos creen que cuando es rehabilitada la orden, renace con gran fuerza y también adquiere como un nuevo vigor este cuarto voto que ayudó al ultramontanismo a engrandecer la figura papal. De hecho, en el siglo XIX, la figura del Papa adquiere una grandeza que no la tiene en ninguno de los siglos anteriores. Sería larguísimo también acá explicarlo, pero la historia lo demuestra. La grandeza de la figura papal, tal como ha llegado a nuestros días, es nuevo. Es del siglo XIX, es del Concilio Vaticano I y sobre todo del siglo XX, como iremos viendo nosotros a lo largo de nuestro curso. Como digo, estas dos posturas, la galicana y la ultramontana, existían en todos los países de Europa y también particularmente en Inglaterra. Por un lado, había ese rechazo de la figura papal, el cisma anglicano y después la herejía anglicana también es profundamente galicana. De hecho, el rey invadió, por decir así, toda la iglesia y se proclamó él el Papa de Inglaterra. O sea, es clarísimo, no tengo que explicarlo, ¿no? Entonces, en los conversos que lo siguieron a Newman, sobre todo en uno en especial, vamos a tener que verlo nosotros y estudiarla, su persona, que es Edward Manning, que después fue cardenal, participó en el Concilio Vaticano I, fue arzobispo de Canterbury, de Westminster. Tuvieron esta postura ultramontana. Incluso cuando Newman funda el Oratorio de Londres, él había fundado en el de Birmingham, en el que él vivía, se produjo también una grave oposición justamente por este tema. Entonces, en estos conversos apareció
esta postura era la postura contraria, pero Newman no la compartía. No la compartía. Y vamos a ver nosotros por qué. Y ese era el temor que Newman tenía con la definición de la infalibilidad. Newman, como les acabo de decir, creía profundamente en ese tema. Creía profundamente que la Iglesia era infalible, que el magisterio de la Iglesia era infalible, que el Papa era infalible. Él creía perfectamente en eso, o sea, no le producía ningún tipo de problema. Pero como había sido tema elegido, defendido y agigantado por el ultramontanismo, Newman tenía miedo de que la definición de este dogma potenciara esa postura que para él no era una postura correcta. Por eso a él lo invitan a participar en el concilio y no quiere. Lo invitó un obispo francés, le dijo que no. Lo invitó después su propio obispo, dijo que no. Lo invitó después el obispo que lo había denunciado, el que vimos el año pasado. Ese mismo lo invitó, porque se ve que se arrepintió, ¿no?, de lo que había hecho. Pero Newman calladito, Newman mudito. Después le dijeron que el Santo Padre quería que él formara parte de una de las comisiones preparatorias del concilio. También contestó que no. Él dijo que no. Él dijo, miren, yo ya estoy viejo, yo no soy amante de las polémicas han caído siempre sobre mí, yo no las he buscado, no las quiero, no quiero meterme en una asamblea que va a ser problemática, como de hecho lo fue, y dijo que no. Y directamente no quiso participar en el tema. Él tenía ese temor y sabía que había como una trama más amplia y más universal. Él sabía cómo se movía todo este movimiento. Yo espero poder explicarlo más a lo largo del curso. Ahora lo estoy diciendo muy rápidamente y quizás sorprenda a alguno de ustedes. Y quizás interiormente digan, no entiendo cuál era la postura de Newman y cuál es la postura que vamos a asumir nosotros en este curso. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Yo no pretendo que hoy ustedes comprendan la postura. La van a ir comprendiendo a lo largo del curso. Yo lo que les pido es una apertura de mente y de corazón a lo que ha dicho Newman. Porque si de entrada nosotros le ponemos un freno por asumir alguna de estas dos posturas, no vamos a entender lo que él dijo. ¿Qué es lo que dijo la Iglesia? ¿Qué es lo que dijo la Iglesia? Porque el Concilio Vaticano I rechazó las dos posturas erróneas. Rechazó el galicanismo, como ya lo había rechazado antes, eso ya estaba condenado. Pero rechazó también el ultramontanismo, que era nuevo, que era post-revolucionario. Se puede decir quizás que era post-jesuítico y se puede decir que era de alguna manera nuevo, pero también lo rechazó. Por eso Newman celebró el Concilio Vaticano I. Pero antes del concilio, bueno, existían todos estos temores. Y Newman tenía ese temor de que se utilizara al concilio, no por parte del Papa, por supuesto, pero por parte de todos los que rodeaban el concilio como un órgano de expresión de la postura ultramontana. Bien, el dogma se definió en el año 1870, en julio, creo que fue el 18 de julio, e inmediatamente después el concilio tuvo que ser clausurado, porque la ocupación de los estados pontificios estamos en plena guerra de unificación italiana.
Otro tema dificilísimo de juzgar, ¿no? Otro tema dificilísimo de juzgar. Pero en esa guerra al Papa se le quitaron, digamos, los estados pontificios, los famosos estados pontificios. El Papa fue despojado de sus estados en esa guerra. Y el 18 de julio la situación era dramática, la ocupación era inminente, de hecho se dio el famoso 24 de septiembre de 1870, o sea, 2 meses después. El concilio fue disuelto, pero la definición de la infalibilidad pontificia estaba hecha correctamente, como se tenía que hacer. Newman lo celebró y al poco tiempo el secretario general del concilio, Monseñor Fessler, publicó un famoso artículo que llevó como título lo que significa la verdadera infalibilidad pontificia. Ustedes me dirán, ¿y cuál era la falsa infalibilidad pontificia? Y la que consideraba que cada palabra del Papa era infalible, que cada expresión que él daba era infalible. Bueno, así como mucha gente cree hoy. Los ingleses, que tienen ese sentido del humor, le llamaban el breakfast dogma. Es decir, que yo cada mañana con el desayuno voy a tener un dogma, que es la palabra que el Papa dio anoche. Me llega a mí hoy, o bueno, allá no sé, la semana pasada, ¿no? Y que esa palabrita me llega a mí hoy, que es el dogma con el cual yo desayuno. Lo decían, por supuesto, de forma irónica y burlona, pero era un poco la postura ultramontana. Ya el cardenal Manning estaba dando unas conferencias y Newman como que le dijo, no arrojes leña al fuego, porque ese antipapismo en Inglaterra era terrible. Se manifestaba constantemente, como se los dije a ustedes recién. Y bueno, y efectivamente, no tardó en llegar la bomba. No tardó en llegar. Porque un antiguo primer ministro inglés, famoso Mr. Gladstone, sacó 2 artículos terribles en oposición a la definición del Concilio Vaticano I. Él lo que decía, bueno, dijo muchas cosas que las vamos a ver a lo largo del curso, pero la crítica más grande de Mr. Gladstone fue que el católico, al aceptar la infalibilidad pontificia, se convertía en un súbdito sospechoso de la corona británica. Es decir, él sostenía que el católico se entregaba con toda su mente, con toda su inteligencia y con toda su voluntad a la expresión del Papa sobre lo que sea. Y que por lo tanto se convertía en un súbdito del Papa. Y él decía, ¿cómo va a ser un leal súbdito del rey inglés? Bueno, en ese caso, en aquel tiempo era la reina Victoria, si es un súbdito del Papa. Después criticaba que el católico había rechazado y que renunciaba a su posibilidad de pensar. Y decía también, como siempre lo habían dicho los anglicanos y los protestantes, que esa definición contrariaba todas las doctrinas y enseñanzas de la iglesia primitiva. Recuerden que los anglicanos tenían esa ilusión de que la iglesia primitiva estaba a favor de ellos y que Roma había cambiado y modificado
lo que enseñaba la iglesia primitiva. Bueno, criticaba también diciendo que era un anacronismo, que el Papa sacaba sus cañones oxidados, decía, para la lucha contra el mundo moderno, que pasaba a utilizar armas que eran propias de la Edad Media, que pretendía corregir los errores de la modernidad con las bombas de hacía 5 siglos, etc. Bueno, hizo toda una serie de acusaciones contra la Iglesia que conmovieron a toda Inglaterra. Y como no podía ser de otra manera, cuando se vieron acorralados, ¿a quién miraron? A Newman. Porque sí, aparecieron algunas contestaciones al escrito ofensivo de Gladstone. Además, llamaba mucho la atención porque no había sido un hombre enemigo de los católicos, al contrario. En algunas cuestiones hasta los había favorecido, era un hombre religioso. Llamó la atención esta acusación, pero bueno, era de alguna manera el antipapismo propio del protestantismo y propio de Inglaterra. Entonces, todos miraron hacia Newman, sobre todo por la altura de la crítica. Bien, se esperaba una respuesta también alta. Y como siempre sucedió, Newman lo hizo. Y se puso a la altura de las circunstancias. E hizo algo que siempre hizo. Sus escritos respondieron a un momento histórico, como lo vimos el año pasado. Surgieron por una circunstancia histórica. Había una coyuntura ahí que lo hizo escribir. Pero el escrito superó la coyuntura, superó el momento y pasó a ser un escrito para todos los tiempos. ¿Cómo se llama esa hermosísima biografía de Santo Tomás Moro? Un hombre de todos los tiempos. Y así fue Newman. Por eso lo que él dijo hace 150 años tiene valor hoy. Es más, cada vez adquiere más valor. Porque a nosotros no se nos hubiera ocurrido hablar sobre la infalibilidad pontificia. Quizás ni siquiera a principios del año pasado. Pero ya cuando iba pasando el año, ¿cómo se fue planteando el tema, no? Y después de lo que ha pasado en las vacaciones, ni qué hablar. Es urgente hablar de este tema. Necesitamos hablar de este tema. Es necesario que sepamos, como dijo Monseñor Fessler, qué es la verdadera infalibilidad pontificia. Y esto lo enseñó Newman. Respondiendo a cada una de las acusaciones de Mr. Gladstone, nos dio a nosotros la clave para interpretar este tema y por lo tanto para vivir como católicos y para ser católicos. Bien, el que más le pidió a Newman que escribiera esta carta fue el famoso duque de Norfolk. Era una persona prestigiosísima, era joven, había sido alumno de Newman en la escuelita que él fundó en Birmingham, la famosa escuela del oratorio que sigue existiendo hasta el día de hoy. El duque de Norfolk era uno de los pocos títulos de Inglaterra que habían permanecido siempre católicos. Y es mucho decir eso. Es mucho decir eso. Porque fue la nobleza inglesa la que se quedó con todos los bienes de la Iglesia Católica cuando fueron expropiados. Las famosas tierras abadengas que fueron expropiadas a todas las abadías y monasterios
primero en Inglaterra, bueno, primero en Alemania, después en Inglaterra, después en Francia y después en el mundo entero, hasta en Argentina. Las famosas leyes de Rivadavia. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. El duque de Norfolk, de aquel momento y de ahora, nunca quiso participar en ese robo y se mantuvo católico, un título católico. Tenían un prestigio en Inglaterra inmenso. Formaba parte de la Cámara de los Lores. Y él le pidió a Newman, le dijo: padre, por favor, esperamos su respuesta. Y Newman la dio, por amor a la Iglesia Católica, por afecto también a este joven. Después fue este joven el que hizo el gran movimiento para nombrarlo a Newman cardenal. Y lo logró, haciendo algo de justicia. Un noble de verdad. Eso era el duque de Norfolk. Por eso, cuando Newman hace este escrito, se lo hace dirigido a él, y para que él se lo entregue a Mr. Gladstone, que había sido primer ministro, nada más y nada menos, y para que lo presentara también en las cámaras en Inglaterra. Bueno, ahí aparecen muchos temas que iremos viendo nosotros a lo largo del año y que Newman quiso responderle a este señor. Si se fijan ustedes en el programa, van apareciendo ahí todos los temas. Bueno, las observaciones preliminares son estas que estamos haciendo. Ahí Newman también toca otros temas que no me parece importante tocarlos porque somos ajenos a esa historia, que es todo el tema de Irlanda, los obispos irlandeses, etcétera, etcétera. Bien, cuando ustedes lean la carta, ahí lo van a poder ver. Después, en primer lugar, pasadas las observaciones, Newman toca el tema de la Iglesia antigua, que era un tema que él conocía a la perfección. Recuerden que el Newman se dio la dirección contraria. Para los ingleses, la Iglesia antigua estaba en contra de la Iglesia de Roma. Para Newman, fueron los padres los que lo hicieron católico. A los que han venido haciendo todos los años los cursos de Newman, acuérdense cuando hicimos el curso sobre el escrito sobre la Santísima Virgen María, que ahí él tiene esa frase: los padres me hicieron católicos. Entonces, si ustedes quieren comprender la Iglesia católica hoy, vamos a la Iglesia antigua. Le dio vuelta el argumento a Gladstone. Bien, después la Iglesia de los papas. Sí, cómo la Iglesia antigua se ha ido desarrollando hasta llegar a la Iglesia de los papas. Ahí aparece la Edad Media, que la veremos, la modernidad y la época post-revolucionaria. Después, lealtades encontradas. ¿El católico es fiel a la corona o el católico es fiel al papa? Relaciones Iglesia-Estado. Qué tema, ¿no? El padre Castellani, con esa inteligencia que tenía y ese sentido del humor, dijo que estos dos poderes están siempre en pugna. Siempre tienen que estar peleándose, dice. Porque son dos poderes. Llámese emperador, llámese rey, llámese presidente, llámese lo que quiera. El poder político siempre va a estar en pugna con el poder religioso. Siempre van a estar picoteándose, dice el padre Castellani. ¿Por qué? Y dice, porque son como dos gallos metidos en el mismo gallinero. Se tienen que picotear, porque los dos quieren dominar. Y se pregunta él, ¿y si uno no picotea, qué pasa? Ah, entonces no es gallo, es gallina. Eso lo dice el padre Castellani. Es una gran verdad.
porque hoy estamos en esa postura, no digo más. Bueno, después viene el tema de la conciencia. A los que han hecho el curso sobre la conciencia, esa charla va a ir muy fácil, porque fue lo que criticó Mr. Gladstone. Dijo, la infalibilidad pontificia le sacó la conciencia al católico. El católico ha entregado su conciencia al Papa. No, dice Newman. No. Recordarán ustedes todo lo que vimos sobre esa importantísima doctrina de Newman sobre la conciencia y la vamos a aplicar a este tema porque esta carta es famosa por el tema de la conciencia. Nosotros nos vamos a otro tema, pero esta carta es famosa por eso. Bien, después la encíclica de 1864, la famosa encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX sobre el tema del naturalismo en lo religioso, en lo político, en lo social. El naturalismo es hijo de la Revolución Francesa, bomba atómica que rompió la cristiandad y rompió todo. Como Gladstone la critica, bien, Newman toca el tema. Después el famoso sílabus, con el que termina la encíclica, que es la famosa lista de la condenación de los errores modernos. Famoso texto del Papa Pío IX que lo estudiaremos también nosotros. Bueno, después el Concilio Vaticano I, por supuesto. La definición del dogma. Son los tres documentos que cita Gladstone. Entonces, Newman los trata a los tres. Después, la definición vaticana, es decir, ¿qué dice la definición sobre la infalibilidad pontificia? Que no dice lo que querían que dijera los ultramontanos. Dice lo que inspiró el Espíritu Santo y que es la doctrina de siempre, de toda la vida. Porque en la iglesia ustedes saben que no hay novedad. La novedad es Cristo. No puede haber una doctrina nueva. Lo novedoso en la iglesia es falso. La novedad es Cristo y desde ahí esa novedad se transmite hasta el día de hoy, que es lo que se llama la tradición. Por lo tanto, también la definición del Concilio Vaticano I tenía que ser tradicional y no novedosa. Y así lo fue, lógicamente. Y así lo fue. Bueno, y por último, las conclusiones que sacaremos del tema. Bueno, dejamos aquí, los espero en la próxima charla, que ya entraremos en tema. Espero haber transmitido la importancia de esta cuestión.